tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Ya. Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes del grupo de EduPol, del trabajo de grado 1. Les habla Ruth Mariela Sanabria, docente, quien nos está acompañando desde el 9 de marzo en este curso. El día de hoy, pues quiero primero que todo desearles que tengan un excelente sábado, que iniciemos este acompañamiento con gran satisfacción. Iniciamos o continuamos mejor, estamos avanzando en una temática de nuestro proyecto de trabajo de grado 1 con el tema de marco teórico. Tenemos ya la actividad 2 y 3 para la entrega del 21 de marzo, que están pues enfocadas en el planteamiento del problema, pues que ya también ustedes tienen un gran avance en esta explicación. El día de hoy nos enfocaremos pues todo en el marco teórico, que es la temática para que ustedes desarrollen las actividades 4 y 5. Están para el 4 de abril, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Sé que pues han habido algunas solicitudes, ya se ajustaron las notas frente al link que habían enviado para el mapa conceptual que ustedes estaban planteando, sobre todo el tema relacionado a la investigación. Hoy vamos de 7:45 a 8:25 para que lo tengamos en cuenta, y pues la intención es que aprovechemos al máximo la teoría frente al marco teórico, valga la redundancia, para que ustedes tengan elementos fundamentales para que hagan el avance de todo su proyecto de grado. Sabemos que se redujo pues el tiempo, estamos avanzando en 8 semanas este proceso de investigación. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta de qué manera se desarrolla y más pues nos enfocamos hacia la investigación cualitativa. Entonces esos son los elementos que vamos a compartir el día de hoy. El día lunes es festivo, para aclararles que no vamos a estar en la sesión de Collaborate porque pues es un día festivo. Entonces esta se pasaría para el día miércoles, dado que el día martes estoy pues ya con otro curso programado con el profe Ronald y la profe Irma. Entonces pues digamos que esa fecha ya está establecida. Entonces pues estaríamos con ustedes acompañándonos el día miércoles o el día jueves. Revisaré, yo les dejo pues en el foro de acompañamiento con las orientaciones de la semana 6 para que ustedes tengan en cuenta pues cuál va a ser la fecha de acompañamiento. Voy a permitir a compartirles pantalla para que iniciemos en forma pues frente a la actividad que vamos a desarrollar esta semana en torno al marco teórico. Entonces vamos a primero que todo, pues para saber que el marco teórico, pues parte, para llegar al marco teórico sabemos pues que iniciamos desde el planteamiento del problema. Esto hace que nosotros hayamos tenido una previa acercamiento a las variables. Si es en cuantitativo, pues se habla de variables. Cuando es en cualitativo, pues vamos a hablar de las categorías. Entonces, ¿por dónde nosotros vamos? ¿De qué manera vamos avanzando en nuestro proceso de investigación? Estamos con un objetivo de estudio que es la primera problematización, es el tema y el título. Ustedes saben que el título, el problema central, la justificación, los objetivos, todo debe estar cohesionado, es el hilo conductor.
Entonces, el título, ¿de dónde emerge ese título? El título emerge del problema que nosotros consideramos importante abordar. No necesariamente se tiene que intervenir esta problematización, pero sí la debemos comprender. Entonces, como vamos a hacer un estudio cualitativo, nuestra problematización hace parte de una categoría, es decir, de un tema, una teoría a desarrollar, a profundizar, y de esta manera, pues ahí surgen las categorías. Entonces, luego de tener una problematización, entonces nos vamos a centrar en el título. El título, los objetivos pueden estar variando de acuerdo al avance de la investigación. Ustedes saben que, como ustedes vieron en el mapa conceptual que realizaron, estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, tienen diferencias desde cada percepción, y la investigación cualitativa tiene diferentes fases, pero una no exige culminar una fase para continuar con la otra. Se puede realizar, digamos, en la medida que va avanzando el proyecto, inclusive se pueden hacer modificaciones en los objetivos, porque pues es el avance y lo que uno ha revisado de la investigación. Entonces es flexible, y a comparación de la investigación cuantitativa, la cuantitativa sí requiere que se culmine una fase para continuar con la siguiente, mientras que en la cualitativa, por ser un estudio de comprensión, pues permite avanzar de esta manera. Entonces, lo que sí es importante es que nosotros tengamos en cuenta cuál es el problema que nosotros vamos a comprender, no a resolver, sino a comprender, porque, como les digo, es una investigación que no vamos a intervenir. Hay diferentes objetivos en la investigación. En este caso, y el trabajo de proyecto de grado 1 está enfocado hacia la comprensión de una situación, de un fenómeno en nuestra sociedad. Entonces, por eso estábamos haciendo la unificación de los objetivos, y esto no significa que nosotros tengamos que siempre en una investigación cualitativa tomar el mismo verbo, que sería comprender, pero lo estamos haciendo para en aras, digamos, que tengamos como una la ruta específica para nosotros desarrollar nuestro trabajo de grado 1. Entonces, en este momento, lo que hemos realizado es que ya tenemos el problema central, que pues el 21 de marzo ustedes deben entregar ese trabajo, y pues la intención es que se retroalimente para que ustedes continúen pues con la realización de el marco teórico, ¿sí? Entonces, ya después de tener el problema central, ustedes deben tener una pregunta específica, pues que también la pregunta emerge del título y del planteamiento del problema. Y la pregunta y el problema se convierten en los objetivos, el objetivo general, y de ahí pues parten los objetivos específicos. En los objetivos específicos, por ser una investigación digamos, de corto plazo, porque pues lo estamos desarrollando en muy poco tiempo, pues debemos ser muy concretos en los objetivos específicos. Por eso estamos hablando de indagar, porque lo que vamos a hacer es indagar sobre una problemática, también de aplicar unos instrumentos. Sin embargo, pues en todas las investigaciones está implícito esa acción, que es aplicar un instrumento. Entonces, si voy a aplicar una entrevista, voy a aplicar la observación, los diarios de campo, voy a aplicar los grupos focales, que son instrumentos que nos permiten hacer ese acercamiento y tomar elementos que nos permitan comprender una temática. Entonces, de esta primera parte que tenemos, que es la justificación, los objetivos,
el estado en cuestión o el estado del arte, entonces pasamos a la teoría o a los enfoques, y que es la metodología y las técnicas del método, pero eso ya sería el marco metodológico. Pero como hoy nos vamos a centrar en el marco teórico, entonces para comprender qué marco teórico, pues es digamos que el acercamiento a los conceptos es donde nosotros estamos, digamos que es una teoría, es un conjunto de constructos, es decir, de conceptos que nosotros empezamos a acercarnos a indagar. Por eso el marco teórico está conformado en 3 momentos o de 3 componentes, y lo importante es que pues esos conceptos, esas definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan una visión sistemática de fenómenos, especificando relaciones entre variables. Aquí sería entre categorías, porque nosotros estamos hablando de una investigación cualitativa. Entonces, cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de variables, y cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de categorías. Con el propósito de explicar y predecir fenómenos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, está citado por Kleliker, citado por Hernández y otros en metodología de investigación, este concepto de marco teórico. Aquí, en este esquema, podemos visualizar que toda, digamos, como la conformación de la investigación, del proceso de investigación. En la primera parte, pues tenemos el planteamiento del desarrollo, que es el título. En el segundo, tenemos el planteamiento del problema, que ya es lo que hemos avanzado, pero debe estar relacionado con el marco teórico. Entonces, como se dan cuenta que este esquema, este mapa conceptual, nos indica la correlación que se tiene en cada uno de los pasos de la investigación. Nos vamos a centrar en el marco teórico, y el marco teórico, como ya les dije, pues está, digamos, está dedicado a acercarnos a los conceptos. En este marco teórico podemos definir que, bueno, el planteamiento del problema está relacionado con el marco teórico. Entonces siempre es necesario que tanto en el planteamiento del problema como en el marco teórico, en el marco metodológico, tengamos las citas bibliográficas, las referencias, porque de una u otra manera en cada uno de los pasos o capítulos que se tienen en la investigación, debemos estar acercándonos a la teoría, porque pues de estas teorías que han pasado por un proceso de investigación, pues todos los autores están, digamos que ya avalados con unos conceptos que nos podemos acercar de manera confiada, porque pues igual han hecho su estudio con muchísima profundización. Entonces, digamos que el marco, si ustedes ven, el marco teórico es el soporte de la manera como se aplica la investigación. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Entonces, las funciones del marco teórico, entonces, el marco teórico, ¿para qué sirve? Entonces, sirve para definir con precisión las variables, reitero, las categorías en este caso, porque pues es una investigación cualitativa. También sirve para establecer las pautas específicas hacia dónde va la investigación, para fundamentar y sustentar la investigación. Ahorita pues ya vamos a hablar de ejemplos, voy a dar esa presentación, y luego vamos con ejemplos para que podamos comprender un poco mejor lo que les estoy explicando. También sirve para analizar e interpretar los datos obtenidos en la investigación, para ordenar la observación, para explicar de qué manera están relacionados los fenómenos,
El marco teórico, entonces, también tiene el propósito de darle a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan obtener una visión completa del sistema teórico como el conocimiento científico que se tiene acerca del tema. Entonces, por lo general nosotros nos acercamos al tema con un conocimiento empírico, con una subjetividad y una percepción que se tiene frente a una situación. Entonces, de esta manera, pues nosotros a través del marco teórico fundamentamos y sustentamos lo que nosotros estamos percibiendo, comprendiendo y nos permite comprender de mejor manera el fenómeno que nosotros estamos estudiando. También el marco teórico tiene unas funciones, entonces entre estas es prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Es decir, que si nosotros no nos acercamos al marco teórico podemos estar proyectando o haciendo, digamos, unas afirmaciones que no están soportadas, no se fundamentan en una teoría. Y esto lo que hace es que sin ninguna profundización del tema, pues se expongan, como les digo, afirmaciones que no son, digamos, como las pertinentes hacia una afirmación. Ejemplo, si estamos hablando del maltrato infantil y nosotros hacemos... sin ninguna teoría, sin acercarnos a una teoría, estamos diciendo, no, pero es que antes los niños, las familias estaban mejor organizadas porque la sangre, la letra con sangre entra, entonces estamos hablando y favoreciendo pues el maltrato infantil, pero no tenemos unas teorías fundamentadas en por qué el maltrato infantil está causando daño en el desarrollo integral de la persona. Entonces son fundamentos, hipótesis que se tenían sueltas, pero que no están fundamentadas, entonces se generan sesgos en estos conceptos. También tiene la función de guiar en la selección de los factores y las categorías que serán estudiadas en la investigación, así como las estrategias de medición, su validez y su confiabilidad. Fijémonos que el marco teórico, digamos, se centra en las categorías, digamos, el capítulo del marco teórico están las categorías, el desarrollo de todas estas temáticas. Sin embargo, también está inmerso en el marco metodológico porque para tener fundamento el por qué vamos a aplicar un enfoque, un diseño, un método, tenemos que también estarlo sustentando teóricamente porque está relacionado con este tema. También tiene la función de evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia científica. Es decir, vamos a tratar un tema pues que ya es como obvio, entonces también, y eso pues sería, digamos, como evita eso el marco teórico porque pues por eso hay un acercamiento a los antecedentes, a tener unos hallazgos, un rastreo en la investigación y eso pues miramos lo que realmente vale la pena investigar porque hay temas que realmente se han, digamos, como desarrollado de manera permanente y pierden su interés, ¿sí? Entonces, por eso en la investigación nos permite crear, innovar, nos permite tener, digamos, como la oportunidad de mirar con nuevos ojos otros elementos y otros fenómenos donde nosotros al final de la investigación, pese a que sea únicamente una comprensión, pues debemos también dar unos aportes o unas recomendaciones en estos pasos de la investigación. También tiene la función de orientar hacia la organización de datos y hechos
significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Por último, entonces, también nos permite tener conceptos explícitos e implícitos del problema, conceptualización específica, operacional, relaciones teóricas y conceptos adoptados, análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis si las hay, concluir las implicaciones de la teoría con el problema. Entonces, fijémonos que el marco teórico es un diálogo entre lo que el problema que nosotros estamos planteando con las teorías que lo fundamentan. Durante el marco teórico se debe estar relacionando los conceptos, los constructos que estamos manejando, relacionándolos, el por qué es importante con el problema que lo estamos relacionando. Entonces, a veces se nos hace, digamos que cuando nos hablan del marco teórico, como que es el capítulo un poco más complejo de la investigación, porque pues tenemos que ser muy precisos en tener cuáles son las categorías y cuáles son las temáticas de relevancia para incluir en el marco teórico. El marco teórico no es una cantidad de conceptos e incluir, sino que de manera organizada y estructurada, pues organizamos. Se parte de las categorías. Entonces, ejemplo, el maltrato infantil, vamos a tomar, digamos, el maltrato infantil es el problema. Entonces, una de las categorías es esa parte, el maltrato infantil, pero se debe unir con una segunda categoría. Podemos hablar de solo el maltrato infantil, ¿cierto? Frente a una situación, digamos, comprender el maltrato infantil de una región, pero además, y por lo general, entonces la investigación se complementa con dos categorías, donde la categoría principal es el problema, pero se puede adicionar la segunda categoría, puede ser una causa, puede ser una consecuencia o puede ser un aporte. Por lo general, cuando es aporte, hay intervención. Entonces, lo mejor es que, digamos, en este tipo de investigaciones que estamos adelantando en este trabajo de grado 1, miremos que la segunda categoría puede ser una causa o una consecuencia. Ejemplo, si es una causa, entonces violencia intrafamiliar es una de las causas por el cual se provoca el maltrato infantil. O desconocimiento de pautas de crianza y el maltrato infantil. Entonces son causas del maltrato infantil. Si lo vamos a tomar como una consecuencia, entonces el maltrato infantil y el desarrollo cognitivo de los niños o el desarrollo afectivo de los niños. Entonces, incidencia del maltrato infantil en el desarrollo cognitivo de los niños. Estamos hablando de dos categorías, entonces debemos en el marco teórico profundizar el tema del maltrato infantil, todo lo relacionado con el maltrato infantil, y la segunda categoría sería el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños, porque no debemos ampliarnos, sino debemos delimitar las categorías para ser más precisos a desarrollar este tema de investigación. Según Hernández, ¿cuáles son las funciones de cada teoría? Entonces, las funciones de la teoría es describir, porque esto nos permite definir cómo es el fenómeno, cómo está constituido, y nosotros vamos a comprender un fenómeno, ¿cierto? Vamos a comprender el maltrato infantil, vamos a comprender el por qué las adolescentes en cierta edad pues se presentan embarazos en la adolescencia, vamos a comprender el consumo de sustancias psicoactivas, vamos a comprender por qué la pérdida académica,
Entonces la teoría nos permite definir ese fenómeno, cómo está constituido, cómo se caracteriza, las condiciones que se presenta y cómo se podría presentar. También la teoría nos permite explicar qué funciones cumple, el sentido que genera, por qué se dan tales o cuales comportamientos, como en sus relaciones u oponen sus componentes las implicaciones derivadas, ¿sí? Cuando nosotros leemos, decimos, el desarrollo afectivo sí tiene una implicación, si el niño está bien cuidado, si el niño tiene un ambiente sano, tiene un ambiente armónico, las relaciones afectivas del niño van a ser mucho mejor, pero si el niño es maltratado, entonces las relaciones afectivas en su formación van a ser complicadas. También sirve para predecir cómo se comportaría el fenómeno si cambiaran las condiciones actuales, si lo vemos dentro de otro contexto social, histórico y cultural. Entonces, al ver que el maltrato infantil es una forma como la sociedad puede estarse fracturando, puede estarse presentando, digamos que socialmente el maltrato infantil es un deterioro, porque pues en la medida que los niños son maltratados, pues los adultos van a ser más agresivos. Entonces, ¿qué condiciones, cómo cambiaría esa cara, cómo cambiaría esa situación si si todos conocemos las consecuencias del maltrato infantil, ¿sí? Entonces también sirve para predecir. El marco teórico debe contener estudios comparativos, explicativos y predictivos. Debe tener un marco referencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el marco referencial? El marco referencial es de los estudios exploratorios predictivos, es decir, que nosotros nos acercamos y también se relaciona con el estado del arte o el estado del conocimiento. Presentación de antecedentes, desarrollo del contexto y conclusiones de vacíos de investigación. Es decir, que esta primera parte del marco conceptual, del marco teórico, es el marco referencial, que también lo llamamos estado del arte, también lo llamamos antecedentes, y es el acercamiento que el grupo de investigación o el investigador tiene con otras investigaciones, con otros estudios previos a lo que con el mismo tema al que se está acercando. Entonces, de esta manera nosotros podemos a nivel internacional buscar ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo del maltrato infantil. Entonces nos estamos acercando a un tema a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional. En el estado del arte, en antecedentes o marco referencial, que a veces nos confundimos, el marco referencial hace referencia a eso. Nos acercamos y en diferentes contextos, reitero, internacional, nacional y regional o local, entonces tenemos cómo es el maltrato infantil a nivel internacional, las cifras de maltrato infantil, los países que presentan mayor maltrato infantil, y todo esto pues se acerca a través de las investigaciones que nosotros rastreemos. Por lo general, esas investigaciones, ¿de qué manera podemos acceder? En los repositorios de las universidades, quizás pues a veces necesitamos un usuario o una contraseña, pero también lo podemos hacer a través de Google Académico. A través de Google Académico podemos tomar las categorías de las que queremos investigar y revisar pues de cuáles países. También ahí nos da la oportunidad de revisar que sean de los últimos 5 años estas investigaciones, para que sean estudios recientes con teorías también recientes. La otra parte del marco teórico es las bases teóricas. Se relaciona con las bases teóricas, aquí no está incluido, pero las bases teóricas es de la inclusión de las dos categorías, y ahí es donde se desarrolla toda la teoría de la cual nosotros nos vamos a acercar a través de textos, a través de artículos, a través de revistas indexadas, pero que teóricamente
nos permitan extraer los conceptos que sean confiables. Por eso todas las búsquedas se recomiendan que sea a través de Google Académico o a través de textos que sean avalados y estén pues certificados, ¿no? Aquí dentro de este, pues no puede haber un marco teórico que no tenga relación con el problema. Entonces, un marco teórico es el grupo central de conceptos, que ya lo definimos, y teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento. Por eso a veces ya nosotros decimos proyecto de grado, antes se llamaba la tesis. Y la tesis se relaciona con los argumentos, es decir, que todo el desarrollo de la temática está relacionada con la tesis porque se articula el problema con la teoría que se está desarrollando. Dice también que tanto el argumento global, el marco teórico, como la literatura, la revisión de la literatura, son necesarias para desarrollar una tesis, es decir, un marco teórico cohesiva y convincente. Por ejemplo, si uno va a escribir un trabajo sobre el desarrollo de determinada área turística y quiere tomar una posición positiva para desarrollar la comunidad involucrada, sería necesario desarrollar un argumento que explique por qué dicho desarrollo sería beneficioso. Se debe realizar una extensa revisión que permita al científico tener bases concretas para, a partir de allí, realizar su investigación. El marco teórico sirve para tener una teoría o un modelo teórico como referencia, o un modelo que valga la redundancia, para saber qué es lo que buscará la investigación. En este caso, nosotros lo que buscamos es comprender un fenómeno. El tiempo aquí es súper corto. Muy corto. Entonces, ya para cerrar, ¿por qué es necesario desarrollar el marco teórico? Las 6 funciones principales, la primera es ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. La segunda orienta cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado el problema específico de la investigación. Por eso decía, nos acercamos a este estudio, a este tema. Tercero, amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original. El marco teórico, por eso maneja las categorías explícitas que están en el título, están en el objetivo general, en la pregunta, y se despliega el marco teórico, que al igual son las mismas categorías que se van a aplicar en el marco metodológico. Entonces, por eso siempre se tiene que delimitar el problema. También nos permite conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde harán de someterse a prueba en la realidad. Quinto, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Y sexto, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, es decir, que todo va cohesionado y el orden en que va la investigación es precisamente fundamentarnos teóricamente para que luego, cuando entremos en el marco metodológico, tengamos la total, digamos, no seguridad, porque nada es seguro, pero sí tengamos unas referencias teóricas que nos permitan comprender el por qué los resultados después de aplicar los instrumentos. Voy a revisar el chat para saber si hay alguna pregunta específica. Voy a compartirles ya para ir cerrando, porque ya son las 8:20 y 25. Tenemos en la pantalla, como ustedes pueden ver, los aspectos generales para esta semana. Entonces, tenemos las actividades a entregar para el 21 de marzo, el planteamiento del problema, que es la actividad
1 y 2, perdón, la 2 y la 3. En nuestra unidad 2 tenemos la actividad 3. Entonces, una vez yo revise la actividad 3, estaría dándole la retroalimentación para que con base en esa retroalimentación podamos continuar el desarrollo de la actividad de 4, 5, 6 y 7, porque tienen realmente, no sé por qué se organizaron las fechas de esta manera, pero pues igual ustedes deben tener el marco de referencia y el marco teórico para el 4 de abril, que son los avances, serían los avances del segundo capítulo. Aquí están todas las indicaciones que en el foro, en el Collaborate estaría ampliando. Pero para este 21 de marzo, que es mañana, estaría recibiendo las actividades 2 y 3. Como les digo, sería la misma calificación porque ustedes van a avanzar en los objetivos, en el título, en planteamiento del problema, los objetivos y la justificación que está en el 2 y la actividad 2 y 3. Y a partir del lunes 22, entonces pueden empezar a enviar el marco de referencia, es decir, el marco teórico, que está para entregar el día 4 de abril. Recordando que pues el 4 de abril ya se termina prácticamente pues toda el curso, y está para entregar las actividades restantes están para, que es la 4, 5, 6 y 7. Ustedes deben entregar, que prácticamente deben entregar el último documento el 4 de abril, que sería el marco teórico, el marco legal y el marco metodológico y el contexto y población. Estarían entregando la actividad el día 4 de abril, para que pues lo tengamos en cuenta. Voy a revisar por favor el chat. No sé si se pueda, voy a dejar de compartir pantalla. Me gustaría saber si hay de pronto preguntas al respecto para poder también contestarles las inquietudes a nuestros estudiantes y saber también pues cuáles son las personas que en este momento nos están acompañando. Voy a revisar. Bueno, entonces voy a contestar las preguntas que tengo aquí. Para todos, de verdad, está Alicia, está Kelly, está Tenilda, Alenis, Jaividi. Bueno, voy a empezar a contestar las preguntas. ¿Cuándo tenemos sesión de apoyo académico? El día miércoles o el día jueves, porque el día lunes es festivo, entonces pues no me comprometo este día en hacer la sesión de Collaborate. Tendría que ser el día martes, estamos con otro grupo, entonces tendría que ser el día miércoles, sería a las 7:30 de la noche el día miércoles, que yo creo que es el horario más apropiado para todos. Para el 4 de abril tenemos las actividades 5, 6 y 7, sí señora. ¿Cómo organizamos esas referencias? Las referencias va a ser un tema específico que vamos a hablar en la próxima sesión de Collaborate para que tengamos pues todo lo que nos compete frente al marco teórico. Y bueno, serían esas preguntas en el Collaborate. Entonces ya para finalizar, entonces
voy a despedirme de ustedes, agradecerles su asistencia, su participación. Como reitero, el lunes les envío el mensaje de acompañamiento para que tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener el Collaborate el día miércoles a las 7:30 de la noche, dado que el lunes es festivo. Desearles que tengan muchísimos éxitos, feliz fin de semana. Sé que pues el tiempo es muy corto, los estudiantes pues han referido este tema, pero pues nos toca hacer, digamos, como el mayor de los esfuerzos para poder culminar este trabajo. Nosotros no podemos ampliar la plataforma después, digamos, los tiempos después del 4 de abril, porque pues luego se cierra la plataforma y realmente los perjudicados van a ser pues ustedes. Entonces, tenemos prácticamente 15 días para poder hacer el desarrollo de estas actividades. Cualquier inquietud a través del foro de acompañamiento lo pueden hacer para darles las respectivas orientaciones. Entonces, mis queridos estudiantes, agradecerles, desearles muchísimos éxitos, que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Gracias.